Bien, resolveremos el siguiente ejercicio de suma de vectores. Dice, para los vectores dados en la figura, la alternativa correcta es... Bien, tenemos aquí la figura y pues nos preguntan cuál de estas alternativas es correcta. Bien, veamos. Dice, A más E más J es igual al vector C. Utilizando el método del polígono, vamos a ver si esto es verdad. Tenemos A, empezamos justo aquí, voy a hacer la línea más gruesa, aquí, esto es el vector A, más E, este de aquí es A más E, como podemos apreciar. Empezamos en la cola del primero, luego en la punta del primero graficamos la cola del segundo, y de ahí en la punta del segundo graficamos la cola del tercero. Tenemos más J. Más J sería un vector hacia acá. Entonces, nuestro vector resultante, como podemos apreciar, sería justamente un vector que empieza en la cola del primero y en la punta del último. Este es el vector resultante A más E más J. Y si nos percatamos, este vector de aquí es menos C. ¿Por qué? Porque C es un vector que apunta desde aquí abajo hacia arriba. Veamos. Podemos apreciar que así es, ¿no? Que el vector C es un vector que apunta de abajo hacia arriba. Entonces, esto de aquí es falso. Vamos con el siguiente. Dice, C más H más F menos A menos B es igual a 0. Veamos. Empiezo con C. El vector C es este. Un C más H. Le sumamos H a C. Esto sería algo, voy a graficarlo aquí, H es así. Entonces lo vamos a pasar para acá. Vamos a llevar todo esto para acá. Perdón, perdón. Bien, este de aquí sería C más H. Así. De ahí tenemos más F. F, este otro vector que está aquí. Más F. De ahí tenemos menos A. Entonces A va hacia arriba en esta dirección. Lo graficamos en dirección opuesta. Este de aquí sería menos A. Este de aquí era menos F. Entonces menos A. Y de ahí tenemos menos B. Bien, B es este vector que está acá. Así. A ver, B es este. Lo graficamos en sentido opuesto para tener menos B. Entonces, esto de aquí sería algo como esto. El vector resultante no sería nada más que esto que tenemos aquí. Esto es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, también esta de aquí es falsa. Muy bien. Vamos con la siguiente. A cruz C es igual a F cruz B. Bien, tenemos el vector A, así. Vamos a llevarlo por acá. Y el vector C lo tenemos así. Vamos a llevarlo acá. Ese es A y C. Ahora, F cruz B, tenemos F, es este. Y el vector B es este de acá.
Vemos que el ángulo comprendido entre los dos es completamente diferente. Vamos a llamar teta 1 y acá vamos a llamar teta 2. También las magnitudes de los vectores son diferentes. Ahora, el producto vectorial acá sería A cruz C. Me desplazo desde el vector A hacia el vector C. Entonces mi resultado del producto vectorial tiene que ser un vector que apunte hacia afuera de la pantalla. De ahí, para F cruz B, ¿sí? Desde F hacia B, tengo que, si yo roto mis dedos desde F hacia B, me queda apuntando hacia adentro de la pantalla. Entonces mi vector resultante va a ser hacia adentro, no son iguales. Primero en sentido, ¿no? De ahí en magnitud seguramente tampoco. Entonces, esto de aquí también es falso. Veamos la siguiente. E más J, vamos a graficar E y J. Tengo E y J, estos dos vectores, E más J. Justo está uno detrás del otro. Y de ahí tenemos C más A. C más A. Podemos percatarnos que el vector E más J apunta en sentido opuesto al vector C más A. E más J apunta hacia allá abajo. Y el vector C más A apunta hacia acá arriba. Sí, son en sentido opuesto. Entonces, es esta también falsa. Bien, ahora, el producto punto entre H y C y F y J. Veamos. El vector HC, H.C, bueno, es un escalar. H.C es, H es este, C es este, C y H. Y acá tenemos F y J. F y J. Esto sí es verdadero. ¿Por qué? Tenemos que el producto C punto H es igual a la magnitud de C por la magnitud de H por el coseno del ángulo formado entre los dos vectores. Y F punto J es igual a la magnitud de F por la magnitud de J por el coseno del ángulo entre los dos. Ahora, si nos percatamos, en ambos casos los vectores son perpendiculares. Entonces, el coseno de 90 grados, de 270 grados, es 0. Es 0. Entonces, este producto interno en los dos casos es 0. Siendo entonces esto verdadero. De ahí, podemos analizar acá esta otra suma. B más D menos F menos J igual a 0. Veamos. B más D. B es este. Más D. Pum. B más D es eso de ahí. Y podemos apreciar que el vector resultante es este que tenemos acá. B más D. Y ahora vamos con F menos J. Vamos a seguir. A ver, menos F menos J. Menos F menos J. Puedo poner primero menos J, o sea, en sentido opuesto. ¿Sí? Menos J. Y ahí tengo menos F en sentido opuesto. Menos F. Podemos notar que nuestro polígono se cierra, o sea, termina aquí, en el mismo punto en el que iniciamos. Efectivamente, esto es 0. Ahora, vamos con el último. Dice C más H más F, C más H más F
Este de aquí sería nuestro vector resultante, que es menos j, ¿verdad? Empiezo acá en la cola del primero, termino en la punta del último. Y de ahí tengo b menos a. B menos a. B menos a. A lo puse en sentido opuesto. Podemos apreciar que el vector resultante es hacia la izquierda, así, es horizontal. Y el de acá era hacia la derecha horizontal. Son iguales en magnitud, pero en sentido opuesto. Bien, entonces esas ahí serían nuestras respuestas correctas para este ejercicio. Esto sería todo. Muchas gracias.